I.S.U.P.K. I.S.U.P.K. You understand? You done found a new breed. You understand? You done found a new breed of Hebrews that stand and walk with the laws, statutes, and commandments of the Most High. And we don't care who we got to come up against. You ain't standing before this truth. You understand? We done took them all on and gonna continue to take them all on. Surrounded by Edomites, lost a lot of truth to this tree of life. Open up the book just to see I'm right. Reminiscing on my ancestors, on those ships who had to plead for life. Took us to a place where ain't never safe there. Poisoning our foods and put our children up in daycare. Fresh out of slavery, still thinking that they care. Guns in the community, children can't play there. Brothers still brainwashed, we died for that same cost. Took away our history, believing that we ain't lost. Brother, I'm an Israelite, sin is like kryptonite. Brothers won't pray, no, they'd rather link a chick tonight. Praises to the Most High, I ain't like most guys. Eyes on the future, but I learned from a boat ride. Tribe of Benjamin, inherited on both sides. Background Jamaican, mistreated, and I know why. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my
Israelites, blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. Kwam Yasha Allah, sons of the power. Rise from the ghetto when Satan want us devoured. The seal of the Lord ain't found in church towers. Never dying on my knees like no coward. Wanna be an Israelite, you gon' need more than fringes. You gon' need to show you approve and get in them scriptures. Oh, I forgot to mention, traumatized from the lynching. Homicide, we the victim. Amistad ain't the ending. Kids with PTSD, suffering symptoms, never getting treatment. Something he gotta sleep with. Stockholm syndrome so long that it ain't a secret. That's why I die for them brothers I'm facing east with. Cause I'm an Israelite. Crackers better get it right. Visions of my enemies, death flow through my dreams at night. And if your mind ain't there, then we don't dream alike. Reporting live from hell, home of Christians and Edomites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. While they play the sidelines, comfortable on benches. Catch me on the front lines, putting work in trenches. Making sure our election, preparing for Armageddon. Mastering this profession of prophesying these lessons. Protecting our adolescents and answering all their questions. Teaching the love they reflection, no matter what the complexion. We got a common connection, a part of God's hand selection. A shot at the resurrection, through us achieving perfection. But to give life takes sacrifice. Battle demons every vice. Short days and long nights. Less sleep and more fights. More wisdom, more strife. Telling everybody that they wrong and you're right. I'm an Israelite, blood of an Israelite. I ride for my Israelites and die for my Israelites. We owe a debt cause Christ paid the price. So who ready to give their life the life of an Israelite? I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. Shalom Yahbashim Yashabrakatah. What's going on, Warrior? Yashabrakatah. Shalom. Salakia for the delay. You know, I'm out here by Yankee Stadium, man. They out here traffic, Taskmaster. No excuse, man. We here. Khan Arwan Khan. You Tawab, Warrior? I'm getting there. Most time Christ. You remember where we left off? The last precept? Let me see if I check my notes real quick. I think it was 1 Corinthians 13:1. Right. Or at least that's the one I had. The last one I had. Right. Me first Peter. We got cut off last week. Primer Pedro, capítulo 2, versículo 1. You have it, sir? Khan. Este es el libro de Primer Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión
en el Ponto, Galacia. Salaki, suba. ¿A dónde tú estás leyendo? Primero de Pedro. Oh, that's the first chapter. Sorry. Salaki for that. No sweat. Versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, Sigue. desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. Ya entiende esa escritura. Canaronca. ¿Quiere want to break it down? Versículo 1 quiere decir como que hay que dejarse de la payasada, más o menos, de lo que uno hacía cuando estaba en high school. ¿Me entiendes? Right. Que hay que dejar la cosa que se ve por YouTube, todo ese engaño y la cosa de inmundo. Esos son los frutos que no dejan nada, ¿tú me entiendes? Es vanidad. Can, Vanidad. Aquí en la escuela no soportamos eso. Si un hermano te ofende, va tú a él y él solo. Y si te escucha, te ganaste tu hermano. ¿Tú me entiendes? Ahora, si no se escuchan, ven, trae 3 testigos. Y si no te escucha todavía, van para el consejo. We call it council. You understand? Aquí no estamos en el mundo. ¿Tú me entiendes? Así ¿Cuál es. es la leche de la palabra? Los mandamientos, Las escrituras. las escrituras. Los mandamientos, claro que sí, pero son muchos. Y demasiadas veces va a tener un hermano que viene del mundo vestido de negro, pero todavía aquí tiene cristianidad. Y va empezando como un cristiano y se va a sentir como que él no puede actuar como él mismo, no sabiendo que le estamos enseñando quién es él sinceramente. ¿Me entiendes? No se puede tener celo, ni enviar, ni ser, aquí somos un cuerpo, aquí no se ama uno más del otro. Todos somos igual. ¿Me entiendes? Vamos para Juan. Juan 1. San Juan capítulo 1, versículo 47. Got it?
Not yet, sir. No, sir. You can read it when you got that. Come. Este es el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 47. Cuando Yahushua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Aunque no hay engaño. Si tú sabes que tú eres un israelita, ¿verdad? Si usted está despierto, si nació otra vez, no puede engañar a su hermano. ¿Me entiende? Come. No lo puede engañar. Uno lo puede destruir a un hermano en la forma en que le habla. ¿Tú me entiendes? Engañarlo puede ser con cualquier cosa, por mentirle, por no cumplir una palabra, una orden. No puedes destruir tu hermano o tu hermana, ¿me entiendes? Ya sabes quién es Natanael, ¿verdad? Ya sabes quién es Natanael. Vamos, diccionario. ¿Dónde están los diccionarios? Yo lo tengo enfrente mío aquí. So what, man? Most of my face. I got you right here. Búscalo ahí. El nombre en inglés, Arwan, es Nathaniel. Right. Shalom, Yahbashim, Yahshabra. Thug. Shalom, Yahweh Shem Shabbrakatum. Shabbat. Honduras. ¿Sabe quién es Nathaniel? Nathaniel. Ajá. Nathaniel. Ahí. Nah, not that Nathaniel. No, that one. Estamos en San Juan, capítulo 1, versículo 47. San Juan. You got it, Swap? Got it, sir. Good. Nathaniel. Slovakia. Okay. Estamos leyendo del libro de Zondervan, el Pictorial, el diccionario pictorial. Right. Estoy en la página 2080 y dice Nathaniel en inglés: a disciple of Yahushua, mentioned only in John 1, chapter 1, verses 45 to 51, and then chapter 21, verse 2. His home was in Cana of Galilee. This is in chapter 21, verse 2 in John. And he heard of Salakia. So when you finish reading, you can pull it if you want. Sir. And he heard of Yahushua from Philip, which is in the first chapter, verse 45. The circumstances surrounding his calling are somewhat striking, since Christ praises his integrity at their initial encounter and demonstrates to Nathanael his own foreknowledge by reference to the fig tree. Evidently, Nathanael's knowledge
of the scripture was considerable because of the remarkable theological repartee that occurred between Christ and him, which was in chapter 1, verse 47 to 51. Right, The start at covenant- 45. Start at 45? Yes, sir. Es un ejemplo en cómo los hermanos se buscan uno al otro, cómo se habla. Okay. I'm ready, sir. Acá, Honduras, Este es el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 45. Honduras, ¿tú lo tienes? Repita el versículo. 45. San Juan capítulo 1, Sí, primer capítulo. 45. Arwan, do you have it? Ah, Arwan? Khan, All right. Khan, can you hear me? Khan, Arwan, Khan. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yahawashi, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46. Sí. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Sigue. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Sigue. Versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yahawashi y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Sigue leyendo. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Yahawashi y le dijo, ¿por qué te dije? ¿Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Ujú. Versículo Sí. 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya, es un corte a la iglesia cristiana, ¿verdad? Cuando dicen que no importan el color de nuestro rey. Un israelita, los israelitas son negros, los judíos son negros. ¿Me entiendes? Es un gran corte, también un buen ejemplo en cómo profesió nuestro rey, ¿verdad? Y en cómo se habla entre uno al otro de su propia gente. Aquí no es hipocresía ni hablamos mal de nadie, porque en la lengua hay la vida y la muerte, y ustedes tienen los preceptos ya. Okay, you can drop that. Honduras, dame primer de los Tesalonicenses, Pablo Cachor, capítulo 5, versículo 9. So, dame primer Timoteo. That was of the whole investment. The whole that was covered up. Capítulo 5, versículo 17. Primer Timoteo. Primer Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Honduras, a ti te di primer Tesalonicenses
Nicenses, Salakia, lo dije mal la primera vez, y capítulo 5, versículo 9 hasta el fin. Baba Kushab. Con. ¿Lo tiene el otro hermano? Se va. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Khan. ¿Lo tienen ya? Khan. Khan. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yahawashi. ¿Cuál es esa salvación? Librarnos de la esclavitud. ¿Cómo? Librarnos de la esclavitud. No, ¿qué significa salvación? Es bien importante porque los cristianos te dicen que en la esclavitud había un barco que se así su agacho, que dice que su nombre es Jesús, the good ship. I'm gonna bring that out in the history class. All right. Tiene la salvación en aceptar tu raza, man. Aceptar tu rey. ¿Quién eres tú? ¿Entiendes? So what? Yo voy a decir que la salvación es salir de la condena de pecado. La condena del pecado, y es un infierno. Un infierno es una condición. Tenemos que salir de las condiciones de los otros, las condiciones del mundo, de la hipocresía, de la envidia, de los celos, de los pecados. Tenemos que estudiar quién somos los otros. ¿Me entiendes? Claro, claro. Sigue leyendo Honduras. Con. Versículo 10. Que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos uno a otros, así como lo hacéis. Como los hace, como él mismo amó a su gente, como él mismo amó a sus hermanos, ¿verdad? Tenemos que en este día seguir así en ese ejemplo, amarse uno al otro. Sigue leyendo. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os... Eso es bien importante. Bien importante. ¿Qué significa? ¿Cuál es el nombre de ese hermano? ¿Qué significa el nombre? ¿No me entiendes? ¿Qué hace? ¿Cuál es su fuerza? No. Él se va a costar la vida por mí y yo por él, por los otros, por los demás. ¿Tú me entiendes? Sigue leyendo. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y que lo tengáis en mucho estima
y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que aleitáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15. ¿Cuáles son los débiles? Los débiles que no conocen La mucho. mujer, las hermanas, las mujeres son débiles. Tenemos hermanos que son débiles también. Se parecen hombrecitos, se parecen lo que sea, pero son débiles. ¿No? Los que no saben, los que todavía están bebiendo leche, como decimos. Uno nunca sabe. Toditos tenemos condiciones. Sigue. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Para Versículo con todos, la gente, nosotros. Ahora, estamos en el mundo, estamos en esclavitud, en la captividad, ok. Si uno tiene un vecino que es africano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si te saluda? Saludarlo. Los modelos de uno están sazonados de la lengua. ¿Me entienden? Sigue leyendo. Versículo 16. Estad siempre gozoso. Versículo 17. Orar sin cesar. Y ya saben cómo rezamos los otros. Okay. Sigue leyendo. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No, se dice ¿qué es eso? Y en verse 17, en versículo 17, cuando dice orar sin cesar, eso es como que no pare. Como That's sin right. parar. Pray without ceasing. That's correct. Siempre el corazón está seteado en el poder de los otros, en nuestra ley, en amar nuestra gente, a tratar de unirnos. Nosotros somos una nación que no los aman. Se tiene que empezar entre amarnos uno al otro. Ahora, cuando los demás en el mundo, que son débiles de mente, lo ven, yo quiero ir con ellos. Mira cómo se hablan, mira cómo visten, mira cómo son. Yo quiero ser así. Pero ¿quién es usted y qué ustedes hacen? Y ahí tú lo pescas, le abre la vista, lo invita para la escuela. Son muchos que van a ser llamados, pero pocos se van a quedar. ¿Me entienden? Rezar sin parar. Si no me estoy equivocando, el profeta Elijah, how you say that name?
Elías. The water, Salaki, the water. Elías rezó y cayó ¿qué del cielo? Fuego. Fuego. Right. Pray without ceasing. A otro profeta no tenía cabello, no tenía pelo, estaba calvo. Y habían dos que lo estaban vacilando. Y nuestro poder le sacó un oso y mató a los que le estaban cucando. Para que sepa. Todo el mundo se ríe, hasta yo mismo. Pero pasó. Está en los récords. ¿Me entiendes? Un oso, un fuego, un flor. Te convierte en sal. Te castiga. Sigue leyendo. Versículo 19. Acá. No apaguéis al espíritu. Versículo 20. Can you spell on no apaguéis al espíritu? ¿Será que no? Say that again. Cuando dice no apaguéis al espíritu. Oh, el versículo 19 es como dice el general Mahaime, right? Dando un aplauso al general Mahaime, right? General Mahaime dice, cuando tú pares, ahí es que tú empiezas a morir, ¿me entiendes? Si no vas para el campamento, si no haces los servicios de sacerdote, no pesca, no estudia, no tira la clase, no va para la escuela, tiene un pie en el mundo y uno dique en la verdad. ¿Me entienden? Cuando tú dejas de buscar a nuestro poder, ahí es que está apagando el espíritu. Cuando tú te vuelves para atrás al mundo, tú empiezas a fumar, empiezas a pecar con la mujer que está casada, ¿me entiendes? Todo lo contrario de la ley, está apagándote el espíritu, ¿me entiendes? Sigue leyendo. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Ajá, la profecía. Cuando estamos en campamento, estamos profeciando hasta el viento. Y tenemos en la escritura todas las profecías. ¿Entiendes? Versículo 20. Sigo leyendo. One. All the way down. Versículo 20. No menospreciéis la profecía. Versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Eso es otra cosa. Siempre pon eso en la mente, ¿ok? Léelo de nuevo. Examinarlo todo, retener lo bueno. Retener lo bueno, ¿ok? Es un gran precepto. La gente hoy te dice que 1 y 1 son 3, ¿ok? Esos son los cristianos. Dile que te dé la prueba. Que te dé la prueba que 1 y 1 son 3.
No lo pueden. Yo sé que yo y mi mujer, y después de 9 meses, sí, ahí son 3. ¿Me entiendes? Aquí en esta clase tenemos 3. 3 de nosotros, 3 en línea y 3 like. Comparte la clase. Comparte la clase. A ver, sigue leyendo. Versículo 22. Obstenaos de todo especie de mal. Y la especie además ya sabemos lo que es. Versículo 23. Dame un ejemplo. Un ejemplo del mal. Un ejemplo del mal. Dame uno. Comer cerdo. Comer cerdo. Violar, El movimiento homosexual, el movimiento lésbico, los narcotraficantes, que son las brujas. Si tú ves uno joseando droga en el mundo, ese es un brujo o bruja. ¿Me entiendes? Esas son los brujos en la acá. I want you to expand on. As a person asked me this question, look, where in the book say that you cannot smoke weed. That's I want to expand for a Christian. That's a good question. Yeah, they can see. That's a good question. See, people think, so what? Give me, pull that precept up, Barbara Shaw, and his lips are a burning bush. Yeah. You can pull it up in English. The water. You said in English? Okay, so you can pull it up in the English or the Spanish. All right. Lo que pasa es, right, what happens is people think because the oppressor legalized marijuana, right? Weed, cannabis, whatever you want to call it, right? That it's okay for them to do it, right? Little do they know that before they legalized, they even thought about trying to roll up a spliff, right? People were doing big time because the government couldn't tax that money. Them people that were making money was getting locked up too. And the oppressor was the one putting it in the ghettos. You know what I'm saying? In the streets. All right. So now what the oppressor does, the oppressor makes it a business. Who you think he learned it from? By watching us, by getting statements. Right? And us, I mean when I say us, I mean us in the world, so-called blacks, Hispanics, and Native American Indians. Right? And you know, they're in the world, so of course they're gonna ask that question, where in the Bible? You know, I'm at the slave. People ask me, they watch these videos, they ask me all the time, where is that in the Bible? Or where does this say in the Bible? You know? And I'm like, well, you have to read it. I can't, you know, it's like cheating. You know, I can give it to you, but you gotta study. You gotta study to show thyself approved. Right? You got the precept for me? Is this the one, Proverbs 16:27? You read it when you got it? This is Proverbs chapter 16, verse 27. An ungodly man diggeth up evil. What? An ungodly man. Then I said it'd be in the world, Honduras. Okay. Read on. Diggeth up evil, and in his lips. Diggeth up evil. We over here saying to be in.
Go ahead. Proverbs what? Proverbs? Read Proverbs it again from the top. chapter So 6. Con. This is the book of Proverbs, chapter 16, verse 27. Con. An ungodly man. okay, read. An ungodly man, right? An ungodly man is someone that's in the world, right? Read on. Diggeth up evil. Diggers up evil, right? We started the class with we don't tolerate that here in the school, right? We know those who labor among us. We love our neighbors, all right? We gave a good example with Nathaniel and Yahushua, right? He called our king good. All right, read on. And in his lips there is as a burning fire. Is a burning fire. There you go, right there, Honduras. It doesn't matter. It doesn't matter if we came from the earth, right? It doesn't matter if tobacco came from the earth, right? When you use it like that, you know, it's over. What is the body? The body is the temple. Temple, right? The body is the temple, right? Con. Right. Your body is the temple, right? You have to take care of your body. Wait, we have dietary laws, correct? We have things you can eat, things you can't eat, right? Where does it say? Oh, the last thing I heard was, breathe the breath of life. That's the law. And then say a blunt. Didn't say no weed. Didn't say no crack pipe. You understand? Todo lo que sale de la boca con alguien que tiene un burning lips es un mentiroso. Es un mentiroso, un hablador. No sabe nada. Se gusta oírse él mismo hablando. You understand? Con. Did that help you out, Honduras? Con, sir. All right. If you need any more, let me know. All right, I'll pull it out in my other precept book. Read on. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yahushua. Versículo 24. Ok. Ahora, léelo de nuevo, ese versículo. Pero cuando llega Dios, ¿verdad? La palabra Dios, léela poder. Nuestro poder. Digo, nuestro Lee el versículo 23. Y el mismo poder de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yahushua. Nuestro Señor Yahushua. Te da un poco más duro cuando uno sabe lo que significa una palabra, ¿verdad? Lo entiende diferente. Yeah, es bien importante.
Porque vienen, te oye diciendo Dios y forget about it. Everything goes left. All right. I know we read it for teaching purposes, okay? Fieles. Sigue leyendo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tú lo hiciste, SOWAP lo hizo, yo lo hice, los generales lo hicieron, los capitanes lo hicieron. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Fe te llamó. Fe te llamó. Sigue leyendo. Versículo 25. Hermanos, orar por nosotros. Por nosotros. Versículo 26. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Con ósculo santo. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Léemelo en inglés. ¿Tú lo tienes en inglés ahí? Léemelo en inglés, Bauca Show. Es el book of Thessalonians, chapter 5, verse 26. God. Greet all brethren with a holy kiss. With a holy kiss. Ahora tú ves, es otro idioma y uno oye esa palabra de que beso, kiss is a beso, right? En translation, right? Y rápidamente se creen que uno es un mariconcito. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué quiere significar? Right? Saluda a todos los hermanos con ósculo santo. Vamos a ver que está despierto. El que no durmió soy yo. Vamos. Lo que decimos nosotros. Honduras had it first. Wow. Lo que decimos nosotros. Ya, Bashim Yashar, Rakata. So what? Most High Christ. So what? Y ve si saludo y también si uno está cerca le da ¿cómo se dice? The hug, the I.S.U.P.K hug, side hug. Los abrazos. Yeah. Los abrazos. All right, damn right. I didn't get that right on my first shot. I raised my hand. I said, "What?" Keep reading. Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Yahweh Shai sea con vosotros. Amén. Sea con nosotros, ¿verdad? Los santos hermanos, ya saben lo que quiere decir santos. Separados. Separados para esta verdad. Kodash en hebreo. Holy en inglés. Ok. Uno que está separado del mundo no hace la cosa del mundo. ¿Cómo en hebreo, señor? Blackie? Kodash. Kodash. La clase en los viernes se llama ¿qué? La Shanwan Kodash.
That's right. La Shawan Kodash. That's your That's word. holy tongue. Kodash, holy, santo. Right? Kodash, separate, separados. Okay? So what? This is First Timothy chapter 5 and 17, correct? God. Okay. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. But, Me avisan. empieza acá, empieza en versículo 1. Claro, acá. Me avisan cuando tengan ahí. Acá. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Versículo 2. Oh, Salaki. Salaki. Yo estaba en segundo Timoteo. Eso me pasó la última vez que estaba leyendo. I remember. I remember. Dale al 17. Salaki. O 17. No, 17. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En predicar y enseñar. Ese es el trabajo de nosotros. Nosotros somos una nación de Sacerdote. príncipes, una nación de sacerdotes. ¿Entienden? Eso es más que oye un grupo decir eso de que double honors. Okay. Aquí no se dice. All right. Esos son los capitanes, los generales. All right. The men above you. All right. There's more precepts to that. All right. For time's sake, keep reading. Versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso es, put in your brick. All right. Put in your brick. Sigue para adelante. A mí me han aconsejado, right? Capitán Cesaria, da un aplauso al capitán, ¿verdad? Él me dijo, no deje que nada te pare de dejar la verdad. Nada, ninguna mujer, ningún trabajo, lo que sea. Sigue haciendo el trabajo. Ahora cuando te rinde el espíritu, ahí los generales te van a decir, relief of duty. ¿Tú me entiendes? Sigue leyendo. Versículo 19.
Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ya lo saben. Un anciano o un hermano. Sigue leyendo. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. That's right. Open rebuke is love. All right, open rebuke is love. Sigue leyendo. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yahushua y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sigue. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pecados ajenos. ¿Qué son pecados ajenos? Right. Sigue leyendo. Versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Sí. Ahorita viene uno y usa eso para ser borracho. I'm gonna circle that one. Yeah, that's a good scripture breakdown precept right there, man. All right. Sigue leyendo. The dude is sick. Say that again. Tell that Christian that he justifies that dude was sick. Man, look, the breakdown is give strong drink to the elderly, man. And dying. You know what I mean? Or to kick home, or to be cheerful, or on our feast days, our holy days. You know, the head priest has to drink the wine, right? Or the young man, right, has to drink the wine on the Sabbath service. You understand? No excuse, man. Sigue. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. And you gonna break that down? Can I read it in English first, sir? Khan. All right. Timothy. This is the book of 1 Timothy, chapter 5, verse 24. Some men's sins are open beforehand, going before to judgment, and some men they follow after. Mm-hmm. Pretty straightforward.
Pretty straightforward, right? Con. Just making sure, sir. Making sure what? This is talking about when you expire, right? No. Some men's sins are open. Like I don't want to sound Christian. Right? The wages of sin is death. Right? You sow what you reap. Right? How many times, you die a physical death, right? Which comes first though? Physical, spiritual. A spiritual death. Okay. You got. That's what I wanted you to emphasize. Spiritual death. You said expire. Spiritual death. What? Spiritual death. All right. You got. The reason I said expired is because it says judgment. It says right before judgment. Like right. Your sins are held be like before you. That's what I thought it meant. Because some sins are open beforehand. Uno puede ser, lo que sea. Eso quiere decir como que está claro que se ve. Claro que sí. ¿Verdad? Okay. Claro que sí. ¿A dónde estamos en este momento? En el mundo ahora. En el mundo. ¿En cuánta captivación? En mucha. En mucha. Esta es la última captivación. ¿Y cuál captivación es que estamos ahora? La de Egipto. That's right. Damn right. Y ahí había de todo. Un maldito africano que se llama Barack Obama, you legalize gay rights. Like, how do gay people have rights? You understand? So when you just woke up, you woke up Saddam and Gomorrah, man. Ain't that evident right there? I mean, sometimes they got so much technology now that you might think you're talking to a broad, but it's really a dude. You understand? It's evident. It's out there and open. Damn right. Somebody that steals, that's out in the open. Or someone that talks blasphemy, that's out in the open. And then you get judged for it, like how them two idiots was mocking the priest who was bald head. He got judged. A bear came after him, tore him up, quick lunch. You know what I'm saying? It's like Elijah took up all them phony gods and prophets, right? Fire came right down on that judgment. Salakia, Honduras, you said Salakia? You had a question? No, sorry. No, it was expand on what we were saying there. Nowadays you go ask for birth certificate. One more time, I can't hear you. They got the game going on. I can't hear you. Oh, no, lo que te estaba diciendo que tienen que preguntar por su birth certificate, because that's not the man or woman these days. Nah, nah, man, you remember no. Somebody in the world do that, Yeah. We court. I mean, you go to the head. Let's see for. Tú sabes que ellos están cambiando ahora su certificado, ¿verdad? That's correct. Yes. Están cambiando. Yeah.
They start them out even from the womb. If you have enough money, you have to be careful. There's stories out there like that. That's a bad demon, bro. I'm not trying to justify there's any good demons. I'm just saying that's one powerful demon. And you know, some of our feeble-minded brothers and sisters, man, they get overwhelmed with that demon and they get destroyed. All right, you see someone with a burning bush, man, it's the demon trying to kill them. We're men of war, man. You have to understand that who you are. All right. You want to match to a woman, man? Look, man, shoot your shot, but remember the protocol. Yeah, protocols. We do things in decency and in order, so that you don't talk to a faham, an alternative lifestyle, whatever they call them now. You know, you gotta be careful. You gotta guard yourself. Any questions? Sir. La'a. You said Khan, Honduras? No, it's a la'a. No sweat. I'm gonna give you these precepts, right? We're gonna run it down. We're gonna close the class. I think I gave you these before, okay? Khan. Hebreos capítulo 13, versículo 1, 2, 5, 7, 16 y 17. Right. Eclesiástico en el apócrifo, capítulo 28, versículo 1 al 18. Salakia, sir. Can you repeat that again? Eclesiástico en la apócrifa. Right? 28, 1 y 18. San Mateo capítulo 5, versículo 22 al 25. El libro Romanos capítulo 14, versículo 13. ¿Cómo se dice Zacarías? Zacarías, capítulo 7, versículo 9 al fin. Capítulo 8 del mismo libro, versículo 16 a 17. Sí, seguimos. Sí. Eclesiástico en la apócrifa, capítulo 14, versículo 13. El mismo libro, capítulo 7, versículo 10 hasta el 16.
Proverbios 17 y 17. Proverbios 18, 24. Romanos 15 y 4. Lo pueden leer en su propio tiempo, estudiarlo. Okay. Ponlo en los libros preceptos. Solakia. Acá. Como tú mencionaste Hebreo 13, ¿verdad? Tú dijiste que de 1, 2, 5 y 7, ¿verdad? 1, 2, 6 y 7. I got you right here. Capítulo 13 en Hebreo, versículo 1 y 2, el 5 hasta el 7 y el 16 y 17. Ahora, te doy dando los preceptos, pero quiero que ustedes lean el capítulo completo, que lo estudien y lo entiendan. ¿Ok? Con. Con eso vamos a terminar la clase. ¿Cuál es la que sabe? Si no tienen preguntas. ¿Cuál era el tema de la clase hoy? Brotherhood. Hermanidad. Okay. I teach brotherhood for Tuesday for Latin America. No, pregunto porque ustedes esos son los preceptos. Entonces, esos son los preceptos para brotherhood. Yeah. You gotta watch the class, man. All right. You gotta rewatch the class. Hey, big ups to Gadaya Allah, man. All the Akim couldn't make it, man. Big up to also Magana Maf and his rib. All right. Big up to them. Shalom Yahaba Hashim Yashai Rakatham. Shalom Yahaba Shema Atham Hashim Yashai. All right. We see y'all online, man. All right. With that, hombres de Israel, decimos Amajim, que quieren decir párense. Vamos a darle un saludo a los hermanos. Amajim Shabbat. Amajim Barak. Yahaba Hashem Yahaba. Yachmita. Vamos a dar un saludo a las hermanas. Amajim Shabbat. Amajim Barak. Yahweh Shamar Elatan Bahashem Yahushai. Yachmita. Despedidos. Shalom, Akim. Shalom, Lord in Christ. Shalom, Lord in Christ. What is this? China. Lucky. You understand? You done found a new breed of Hebrews that stand and walk with the laws, statutes, and commandments of the Most High, and we don't care who we got to come up against. You ain't standing before this truth. You understand? We done took them all on and gonna continue to take them all on.
Surrounded by Edomites, lost a lot of truth to this tree of life. Open up the book just to see I'm right. Reminiscing on my ancestors, on those ships who had to plead for life. Took us to a place where ain't never safe there. Poisoning our foods and put our children up in daycare. Fresh out of slavery, still thinking that they care. Guns in the community, children can't play there. Brothers still brainwashed, we died for that same cost. Took away our history, believing that we ain't lost. Brother, I'm an Israelite, sin is like kryptonite. Brothers won't pray, no, they'd rather link a chick tonight. Praises to the Most High, I ain't like most guys. Eyes on the future, but I learned from a boat ride. Tribe of Benjamin, inherited on both sides. Background Jamaican, mistreated and I know why. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. Kwam Yasha Allah, sons of the power. Rise from the ghetto when Satan want us devoured. The seal of the Lord ain't found in church towers. Never dying on my knees like no coward. Wanna be an Israelite, you gon' need more than fringes. You gon' need to show you approve and get in them scriptures. Oh, I forgot to mention, traumatized from the lynching. Homicide, we the victim, homicide ain't the ending. Kids with PTSD, suffering symptoms, never getting treatment, something he gotta sleep with. Stockholm syndrome so long, and it ain't a secret. That's why I die for them brothers I'm facing east with. Cause I'm an Israelite, crackers better get it right. Visions of my enemies, death flow through my dreams at night. And if your mind ain't there, then we don't dream alike. Reporting live from hell, home of Christians and Edomites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. While they play the sidelines, comfortable on benches. Catch me on the front lines, putting work in trenches. Making sure our election, preparing for Armageddon. Mastering this profession of prophesying these lessons. Protecting our adolescents and answering all their questions. Teaching the love they reflection, no matter what the complexion. We got a common connection, a part of God's hand selection. A shot at the resurrection, through us achieving perfection. But to give life takes sacrifice. Battle demons every vice. Short days and long nights. Less sleep and more fights. More wisdom, more strife. Telling everybody that they wrong and you're right. I'm an Israelite, blood of an Israelite. I ride for my Israelites and die for my Israelites. We owe a debt cause Christ paid the price. So who ready to give their life the life of an Israelite? I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites.